41. Amén. Amén. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendráis pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece. Amén. Gloria a Dios. Jesús en su paso por este mundo sanó a muchas personas. Amén. A mucha gente, multitudes de gentes enfermas venían a él, escuchaban que él iba a pasar por un lugar y la gente rápido se amontonaba porque querían ser sanados. Amén. Jesús hizo muchas cosas en esta tierra. Juan dice en el capítulo 21, versículo 25, Jesús también hizo muchas cosas, pero pienso que si todas estas fueran escritas, los libros no cabrían en este mundo. Y ahora vemos aquí a un ciego en pasaje, en versículos anteriores vemos a un ciego que solía sentarse y mendigar, pero un buen día Jesús viene, pasa por su camino y le sana. Este hombre estaba ciego y entonces iba Jesús pasando, ven a este hombre y los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús escupe en el suelo, hace lodo y lo unta en los ojos de este hombre ciego. Y entonces le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Entonces él fue, se lavó y regresó viendo. ¿Amén? Entonces los que lo habían visto ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: soy yo, sí soy, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no sé. Cuando ven a este hombre, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Él? ¿Pecaron acaso sus padres? Los judíos tenían esta enseñanza. Ellos creían que las enfermedades físicas eran causadas por algún pecado, por el pecado que habían cometido alguno de ellos, y por eso preguntaban: ¿quién pecó? La cuestión de la enfermedad, la cuestión de si la enfermedad es resultado del pecado, según la Biblia, es profunda y un tanto compleja. En el Antiguo Testamento hay casos donde la enfermedad está directamente relacionada con el pecado. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, si ustedes me quieren acompañar ahí, Deuteronomio capítulo 28. Aquí nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y ponieres por obra todos los mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre la tierra, sobre las naciones. Pero un poco más adelante habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y en estas consecuencias de la desobediencia vienen escritas
escritas incluye unas enfermedades, incluye varias enfermedades y aflicciones. Este pasaje sugiere que hay una correlación directa entre el pecado y la enfermedad, presentándola como una forma de retribución divina por la infidelidad del pacto de Dios. Otro ejemplo lo podemos ver con Miriam. Miriam habla con Aarón en contra de Moisés. Y entonces, ¿qué pasa? Esto provoca que Miriam se llene completamente de lepra. Entonces aquí también la enfermedad es consecuencia directa de su pecado de rebelión en contra de su líder que Dios había elegido. De manera, podemos ver aquí de manera similar con el rey Uzías, herido con lepra por su orgullo y el acto no autorizado de ofrecer quemar incienso en el templo. En 2 de Crónicas 26, 16 al 21. Entonces aquí también podemos ver que el pecado, la enfermedad están relacionados directamente. Sin embargo, también en el Antiguo Testamento podemos ver otro caso como el ejemplo de Job. ¿Amén? El ejemplo de Job, él fue herido con enfermedad, él fue herido en sus bienes, con sus hijos. Y aquí vemos que las cosas que le pasaron a Job no fueron específicamente por un pecado, ¿cierto? No fueron específicamente porque él haya cometido un pecado. De hecho, él era justo, un hombre justo y piadoso delante de Dios. Y al final, cuando los amigos de Job comienzan a juzgarlo y a decirle, tal vez cometiste un pecado, esto, que el otro, entonces Jehová finalmente reprende a los amigos diciéndole y afirmándoles que el sufrimiento que estaba pasando Job no era un castigo por el pecado. Entonces, cuando Jesús hace esta aclaración aquí en el libro de Juan, cuando Jesús hace esta aclaración y dice, no es que sus padres hayan pecado, ni él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén, aleluya. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús le respondió, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces aquí Jesús está desconectando explícitamente la enfermedad, la ceguera de este hombre con el pecado. ¿Ok? Está desconectando explícitamente la ceguera de cualquier pecado específico que haya cometido él o su padre, enmarcando que esto es para que la gloria del Señor sea manifestada. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 del 7 al 10, Pablo habla acerca de un aguijón, de una espina en la carne. Muchos estudiosos lo interpretan como alguna dolencia física. Pablo ora para que el Señor le quite este aguijón. Pero entonces Dios le responde, bástate de mi gracia, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces aquí podemos ver que la enfermedad de Pablo no era causada por un pecado, sino que Pablo entiende esta aflicción como un medio a través del cual la gracia y el poder de Dios se muestran en su vida.
La gracia y el poder de Dios se muestran en su vida. Entonces podemos ver estas diferencias de las enfermedades por causa del pecado, por causa de que el Señor se glorifique, por causa de la gracia de Dios. Amén. Teológicamente, la doctrina del pecado original postula que todo sufrimiento humano, incluida la enfermedad, es resultado de la desobediencia, del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, esta es la doctrina general de todo sufrimiento por causa del pecado, porque el pecado vino a causa de la desobediencia de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Por lo tanto, en un sentido amplio, toda enfermedad puede verse como resultado de vivir en un mundo marcado por el pecado. Marcado por el pecado. Y la teología también enfatiza la obra redentora de Cristo, quien vino a este mundo, murió por nosotros y resucitó para quitar tanto las consecuencias espirituales como las físicas del pecado. Amén. Vamos a Isaías capítulo 53. ¿Por qué están tan callados, hermanos? Hace rato estaban alabando a Dios, gritando, y ustedes están bien callados. 53, versículo 4. 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y por sus heridas fuimos sanados, por sus llagas fuimos curados. Amén. Aleluya. Entonces, esta redención incluye perdón, tanto perdón espiritual como sanidad física. En resumen, aunque la Biblia presenta casos donde la enfermedad es resultado del pecado, directamente del pecado, cometes un pecado y te sucedió una enfermedad. Entonces, la Biblia presenta este tipo de casos, pero también proporciona numerosos ejemplos donde no es así. Y en este caso, Jesús desconecta esto de que cometió un pecado y por causa de eso, este hombre nace ciego. Y les aclara, esto no fue por ningún pecado. Esto fue para que la gloria del Señor sea manifestada. Entonces, seguimos con la historia en el versículo 13, de donde estábamos, en Juan capítulo 9, versículo 13. Entonces, los fariseos llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y este era el día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y entonces los fariseos llegan a una conclusión y dicen: esto no puede ser por causa de Dios. ¿Saben por qué pensaron eso? Por la única razón que dijeron: no guarda el día de reposo. No guarda el día de reposo. Y es que los fariseos parecieran que estaban pero tan
obsesionados con el día de reposo, que cualquier cosita es que es el día de reposo. Es que no puedes hacer esto por el día de reposo. Y mira a tus discípulos porque es el día de reposo. Mateo 12, versículo 1 al 2. Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y entonces Jesús les comienza a responder. Y algo que me gusta mucho fue que al final les dice: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Es Señor del día de reposo. Y en otra parte dice: es lícito hacer bien en el día de reposo. En una de las muchas contestaciones, de las muchas veces que los fariseos decían: es día de reposo, Jesús le dijo: es lícito hacer bien en el día de reposo. Y entonces estaban tan obsesionados con el día de reposo que dijeron: esto no puede ser de parte de Dios, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y entonces había ahí una discusión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle a este hombre: ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Y entonces llamaron a sus padres y les preguntaron. Y entonces ellos le dijeron: sé que este es mi hijo y sé que nació ciego, pero ¿cómo ve? Tampoco sabemos. Pero miren, él ya está grandecito, pregúntenle a él. Porque ellos temían que los fueran a echar de la sinagoga. Y entonces le dijeron: ya está grande, pues pregúntenle a él lo que él diga. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aleluya. Y entonces les vuelven a preguntar una vez más y él les dice: ya les he dicho, ya les expliqué cómo pasaron las cosas. ¿Por qué quieren oírme otra vez decirlo? Entonces él les dice: ¿acaso ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Entonces se enojan los fariseos, se enojan. Dicen: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Después de esto, el hombre les dice, los fariseos continúan diciendo y dicen: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y algo hermoso que les contestó ese hombre fue: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Amén. Ustedes no saben, pero a mí me abrió los ojos. Y en el capítulo 8, más atrás, Jesús les dice a los fariseos: ustedes no saben,
ustedes no saben quién soy yo. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieseis, también, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos no conocían. Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, siendo ellos, jactándose ellos de saberlo todo. Estaban cegados y Jesús les dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ustedes no me conocen. Y ellos mismos dicen, nosotros no le conocemos. Y entonces este hombre dice, esto es lo maravilloso, que ustedes ni siquiera sepan de dónde es, ni quién es. Y a mí ya me abrió los ojos. Amén. Glorifique al Señor. Aleluya. En el versículo, a mí ya me abrió los ojos, decía este hombre. En el versículo 35 al 41 comenzamos a leer que Jesús encontró a este hombre que era ciego de nacimiento. ¿Pero qué es la ceguera, hermanos? Hablando físicamente, la ceguera es la pérdida de visión, ya sea total o parcial. Esa es la ceguera. Pérdida total o pérdida parcial de la visión. En la ceguera total, esta pérdida es la pérdida completa de la visión, donde una persona no puede ver ni colores, ni formas, ni sombras, ni luz, nada. Es ciega. Y hay otro tipo de ceguera, que es ceguera legal, que esta tiene un campo de visión corto. Un campo de visión corto. Acuérdense de eso. La ceguera legal tiene un campo de visión muy corta, pero es considerada ceguera. Y la ceguera total es no veo nada, no veo ni siquiera luz, sombras, nada. ¿Okay? Entonces, la ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o comprender su mensaje. Esa es la ceguera espiritual. No comprendo lo que la Escritura me dice, no comprendo a qué se refiere, no comprendo. Y muchos de los fariseos, incluso los apóstoles, en muchas ocasiones no comprendían lo que el Señor les decía. E incluso Jesús tenía que hablarles con parábolas a muchos de ellos para que pudieran comprender lo que el Señor Jesús estaba queriendo decirles. Entonces, esta es la ceguera espiritual, es una condición en la que una persona no puede ver a Dios o comprender el mensaje del Señor. Y Jesús tenía mucho problema y un tanto de frustración debido a que la gente no entendía las cosas que Él hablaba. Podemos ver en Lucas capítulo 8, versículo 10. Dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y en Marcos capítulo 8, del versículo 17 al 18, cuando Jesús acababa de dar un mensaje, había una multitud de personas. Entonces los discípulos le dicen
dicen a Jesús, ya mándalos a su casa porque ya han de tener hambre y nosotros no tenemos. Entonces Jesús les dice, denle a ustedes, denles de comer. Y ellos, pues no tenemos. Y entonces Jesús, viéndolos que ellos estaban como que discutiendo qué hacer, qué está pasando, Jesús les dice, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendisteis? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido el corazón? En el versículo 18 dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y el Señor se frustraba porque ni los mismos discípulos comprendían todos los misterios que tenían que ser comprendidos por la fe. Aleluya. La ceguera espiritual, hermanos, es una condición universal. Como lo expliqué al principio, la doctrina nos dice que el pecado está en este mundo por causa de Adán y Eva, de la desobediencia, esa primera desobediencia. Entonces llega a este mundo y entonces nosotros nacemos con ceguera espiritual desde el nacimiento, que dice Pablo, nacimos en pecado. Todos estamos destituidos de la gloria del Señor hasta que no nos arrepintamos y el Señor nos abra los ojos a la verdad. Amén. Entonces hemos nacido ciegos desde la desobediencia primera. Es decir, la causa de la ceguera en un término general es el pecado. La ceguera espiritual es el pecado. Y Satanás, por medio del pecado, en 2 de Corintios 4 al 6. Yeah. Aleluya. Al 6 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Para que resplandeciese la luz en las tinieblas de nuestros corazones, para el conocimiento, para iluminación del conocimiento. Amén. No sé si lo estoy enredando. Para la luz del conocimiento. Entonces la ceguera espiritual es, no entiendo, pero cuando viene Jesús y resplandece con su luz en nuestros corazones, ilumina para el conocimiento y entonces podemos comprender. Amén. La gloria del Señor. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Juan.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Nos regresamos a Juan, capítulo 9. Juan capítulo 9 dice en el versículo 5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén, aleluya, aleluya. Jesús es la luz. Jesús es la luz. Amén. Señor, aleluya. Ahora, hay un tipo de ceguera llamada degeneración macular, que es que la visión se va degenerando gradualmente, generalmente a los adultos mayores. Entonces van perdiendo la vista gradualmente y van viendo tampoco. Entonces, en Isaías 29:9, Isaías 29:9, dice: deteneos y maravillados, ofuscaos y cegados, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole ahora, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces les mencionaba acerca de la degeneración macular, donde la persona va perdiendo la visión gradualmente, debido a que nosotros como cristianos podemos ir perdiendo nuestra visión. Aleluya. ¿Ustedes creen que podemos volver a ser cegados, siendo que Jesús abrió nuestros ojos? Sí podemos volver a ser cegados, porque la ceguera la causa el pecado. Y si nuestro corazón se aparta de la obediencia del Señor, entonces nuestros ojos pueden volver a ser cerrados. En Apocalipsis 3:17. Aleluya. Aquí el Señor le escribe a las iglesias, a las 7 iglesias, y entonces pasa el mensaje a la Odisea,
entonces le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ay santo Dios, pobre, ciego y desnudo. Gloria a Dios. Aleluya. Te envaneces y dices que tengo esto, pero la verdad es que no sabes que tú eres esto, ciego. Probablemente todas las iglesias comenzaron, bueno, no probablemente, todas comenzaron con una doctrina fundamentada, se les enseñó algo, pero cada una de ellas fueron perdiendo la idea, el enfoque. Cada una de ellas fueron alejándose de la visión principal con la cual habían sido fundadas. Y entonces el Señor le dice a la Odisea, no eres tibio, ya no eres no eres caliente y ya ni siquiera eres frío, eres tibio. Cuando una cosa se convierte tibio, es que por lo general calentamos el café, ¿no? Lo dejamos y entonces se nos olvida, se nos pasa. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a tibiar. Ajá. ¿Y sabe bueno? No. En mi familia, si algo se pone tibio, si el café se pone tibio, lo vuelven a meter a la olla, que vuelve a hervir y se lo vuelven a servir. Ahí están mis tías, mi mamá. No se puede tomar el café tibio porque no puede. Entonces Dios les dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y tú dices que soy rico y que no tienes necesidad de nada. Hermanos, cuando nosotros creemos que lo hemos aprendido todo en las cosas de Dios y que ya no necesitamos aprender más, comenzamos a una decadencia espiritual. Comenzamos a morir, porque un cristiano siempre debe estar queriendo aprender y aprender y aprender, queriendo crecer, todos los días conectarse con el Señor. Y cuando cree, como la Odisea, que no tiene necesidad de nada, entonces el Señor comienza a decirnos, y no sabes, tú dices, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Entonces esta visión comienza a degenerarse poco a poco. Teniendo tantos años en la iglesia, nuestra visión ya no es clara y comienza a perder ese enfoque. ¿Cuántos tienen miopía aquí? Si se quitan los lentes, ¿qué ven a lo lejos? Se ve todo borroso, ¿verdad? No se ve nada, ni las caras se alcanzan a distinguir, pero entonces de cerquita, bueno, ahí sí. Pero no enfocas, todo se ve borroso, no enfocas. Esta degeneración va causando que al final se convierta en una ceguera completa. Y hablando espiritualmente, los fariseos creían que lo sabían todo. Creían que lo sabían todo. Y entonces, en el versículo 35 comienza a decirle,
crea en Él. Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Amén, aleluya. Y él le dijo, creo Señor, y le adoró. Y Jesús le dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Entonces Jesús les responde, si fuerais ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Gloria a Dios. En esta parte Jesús les está hablando de su plano espiritual. Ustedes dicen, vemos, no tenemos necesidad, estamos bien. Y entonces como dicen, vemos, su pecado permanece. Su pecado permanece y el pecado nubla nuestra visión y nos impide ver con claridad. Solo por medio de Jesús podemos ver. Que dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Entre tanto que estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo. Y anteriormente también les dijo a los fariseos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús sana a este hombre, se lo encuentra y le dice, ¿tú crees? Y él le dice, ¿quién es? Muéstramelo para que yo crea. Y Jesús pudo haberle dicho, soy yo soy. Pero lo que le dijo fue algo más profundo. Le dijo Jesús, pues le has visto. Amén, aleluya. Y el que habla contigo, Él es. Le has visto. Jesús le abrió los ojos y después le dijo, ahora me ves. Le has visto. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas y estamos en completa oscuridad, primero el Señor nos abre los ojos a la verdad, nos quita la ceguera y entonces dice, ahora puedes verme. Amén, aleluya. Te sano de tu ceguera para que puedas mirarme con claridad, para que puedas verme. El que habla contigo, Él es. Amén, aleluya. El que habla contigo, Él es. En segunda de Pedro, capítulo 1:9. Amén. Dice, bueno, en el versículo 3 comienza a decir algunas cosas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraterno y al afecto fraterno amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo bueno.
Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista ¿qué? Muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que les dije que había un tipo de ceguera legal. Exacto. Ceguera legal, que significa que tiene un campo de visión que muy corta. Y Pedro aquí nos dice, si no tienes todas estas cosas, tu visión es corta. A ver, ¿cuántos de ustedes aquí reconocieron que tienen unas de estas cosas? Cristo, aleluya. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraterno, amor. Dice Pedro, si ustedes tienen estas cosas y abundan, no les van a dejar estar en ociosidades y va a haber fruto. Va a haber fruto y no van a estar en ociosidades. Van a tener fruto en el conocimiento de Dios, pero si no las tienen, ¿eso qué quiere decir? Que estamos ciegos. Porque la ceguera legal es un tipo de ceguera. Tenemos la vista corta, es un tipo de ceguera. Entonces aquí dice, tiene la vista muy corta, es ciego. Es ciego. ¿Por qué? Porque olvidaron la purificación de sus antiguos pecados. Entonces son ciegos, ¿por qué? Por causa del pecado. Hay ceguera espiritual por causa del pecado. Aleluya. Y si no entendemos muchas cosas, es porque aún hay ceguera en nuestro interior, en nuestros ojos espirituales. Y necesitamos que la luz del Señor resplandezca en nuestras vidas y alumbre nuestro camino, nos abra la vista y podamos ver más allá. Que nuestra vista no sea corta, sino que tengamos una visión 2020. ¿Qué quiere decir 2020? ¿Alguien sabe? 2020. Es que 20 se refiere a 20 pies, que son aprox 6 metros. Entonces, lo 20 quiere decir 6 metros. Tú ves a 6 metros lo que está a 6 metros. Eso quiere decir, tienes una visión perfecta. Puedes ver 20. Amén. Entonces, para que nuestra visión no sea corta, debemos dejar que el Señor abra nuestros ojos. Amén.